Bueno, Un segundito, doctor, que están ingresando. ¿comenzamos entonces? Un segundito, que hay una persona en sala de espera que está ingresando. Ahora sí, están todos los participantes adentro del Zoom. Le pedimos por favor a aquellos que no hagan uso de la palabra que mantengan los micrófonos cerrados. Doctor Ciuro, como director del centro organizador, le cedemos la palabra en la apertura. Bueno, muchas gracias. Eh, Agradezco mucho la presencia de todos quienes están interviniendo en el Zoom, la presencia de los expositores, la presencia del señor subdirector del Centro de Investigaciones Estratégicas para la Integración Nacional Argentina, la presencia de la excelente profesora Alicia Mariana Perugini, eh, y de todas las personas que tal vez no estoy viendo ahora en pantalla. En realidad, nuestro centro, que voy a reiterar, se denomina, como está aquí en pantalla, de Investigaciones Estratégicas para la Integración Nacional Argentina, tiene una problemática muy compleja porque la integración nacional es problemática en el territorio argentino desde tiempos de la colonia. Sabemos que cuando el rey de España creó el virreinato del Río de la Plata, hizo converger en el virreinato, con capital en Buenos Aires, a territorios muy diversos que se habían desarrollado históricamente desde distintas perspectivas. Esto que ya en la escuela primaria nos hacían conocer como las corrientes colonizadoras o de conquista de territorio argentino. El territorio argentino tiene problemáticas en lo continental, problemáticas importantes de integración, pero también en lo marítimo. La zona marítima argentina tiene un altísimo valor estratégico mundial, en parte por la proyección a la Antártida y en parte también por la proyección hacia el Pacífico, que era lo que llamaba la atención de las potencias coloniales en su momento, y también hacia el Índico. O sea que la zona del Atlántico Sur a la que nos vamos a referir hoy es un espacio de gran valor estratégico para el país y también en cierta medida mundial. Al valorar tanto o la causa Malvinas y valorar también la tragedia, por lo menos hasta ahora tragedia, esperemos que un día tenga final feliz y sea un drama de las Malvinas para la Argentina, valoro también mucho las intervenciones de los dos excelentes expositores que vamos a tener esta tarde. Así que agradezco mucho al doctor Mendy la oportunidad de pronunciar estas palabras y ahora queda él encargado de adjudicar el turno de las exposiciones. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Chiro Caldani. Entonces comenzamos con las exposiciones de esta tarde. La primera estará a cargo del doctor Juan Facundo Besón. Él es abogado por la UNR, especialista en Derecho Laboral, doctorando en Derecho, profesor adjunto de Derecho de la Integración y JTP en Derecho Político, ambos por la Cátedra C de la Facultad de Derecho de la UNR. Es coordinador del Nodo Rosario del proyecto Voces del Malvinas en la UNLA e investigador externo del proyecto de investigación política estratégica británica en Malvinas y Atlántico Sur 1960-2024 en la misma casa de estudio. Además, es miembro del Centro de Estudios Renato Teves y secretario del Centro de Estudios en Derecho de la Integración y Derecho Comparado en la Facultad de Derecho de la UNR. El doctor Besón, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias.
Diego, por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación, tanto a vos como al doctor Miguel Ángel Chuero Caldani, por esta oportunidad de poder expresar algunas cuestiones, algunas inquietudes de la actualidad, del futuro sobre la cuestión Malvinas y todo lo que encierra esta situación, este nudo histórico, como se lo ha denominado por la historiografía argentina en los últimos años. Eh, y bueno, algunas cuestiones, algunas reflexiones previas, algunos comentarios previos. Vengo trabajando en conjunto con la Universidad Nacional de Lanús, el Observatorio Malvinas, específicamente, en una articulación con el Centro de Estudios y Investigaciones Renato III, en un proyecto que me parece que es importante mencionarlo, que es un proyecto que se llama Voces de Malvinas, que bueno, atento a cumplirse el 43 aniversarios de lo que fue la gesta de Malvinas, ¿no? Aquel 2 de abril, aquella operación Rosario en términos militares, de nuestro ejército argentino a recuperar legítimamente nuestro territorio que había sido usurpado en 1833. Nosotros lo que hacemos es recoger las voces, los testimonios de aquellos protagonistas, aquellos soldados conscriptos argentinos que estuvieron participando en el Teatro Operaciones en el Atlántico Sur, específicamente en Malvinas y en las adyacencias. Así que bueno, eso es un proyecto que venimos trabajando en el sur de Rosario, pero que hay que mencionar que es un proyecto que viene recogiendo las voces de aquellos veteranos de guerra que estuvieron en Malvinas a lo largo y a lo ancho del país. Así que ese es uno de los proyectos, y otro de los proyectos que tiene que ver más con una investigación, que tiene una investigación más formal, que tiene que ver específicamente con analizar la estrategia, la compleja estrategia británica en el Atlántico Sur y en Malvinas específicamente, atento, digamos, la carencia de investigaciones que hay sobre el pensamiento británico. Mucho se habla sobre nuestros derechos, que algo ya voy a comentar. El derecho internacional público tiene mucho que decir, y hay mucha producción en nuestro país sobre el tema, pero poco sabemos o poco hemos ahondado sobre cuál es, por ejemplo, la táctica dentro de un marco estratégico, la táctica jurídica del Reino Unido, más allá de algunas cuestiones, algunas apreciaciones que se ponen a contraluz, ¿no? De las posiciones argentinas, pero también la estrategia en términos geopolíticos, la estrategia en términos culturales, porque el poder blando hoy es muy bien utilizado por el Reino Unido en las islas. Entonces, en este sentido creo que es necesario, dentro de otras disciplinas y otras dimensiones disciplinares, trabajar sobre la cuestión específicamente de la política estratégica. Comentado esto, yo sí voy a pasar ahora a desarrollar esta idea que un poco quería compartir con todos ustedes el día de hoy, referido a cuál es la actualidad de Malvinas, pero también para analizar y poner en foco cuál es la actualidad respecto a Malvinas y cuál sería el porvenir, un poco haciendo futurología. Es necesario rescatar algunas cuestiones, me parece, sobre todo desde el ámbito del derecho. Algunas cuestiones que es necesario empezar a recuperar, principalmente algo el doctor Yuro ya adelantó con relación a de dónde provienen las Islas Malvinas, por qué Argentina tiene un derecho soberano en términos territoriales sobre las Islas Malvinas, sobre el archipiélago de Islas Malvinas. Y principalmente esto se funda por el principio, el ya conocido principio de iuti possidendi iuris, ¿no? El principio de sucesión de los estados, ¿no? Atento que Argentina, a partir de 1810 y todo el proceso de independencia, toma territorio soberano que pertenecía anteriormente al virreinato, en este caso del Río de la Plata, ¿no? Después, Provincias Unidas del Río de la Plata, Confederación Argentina, específicamente con lo que tiene que ver con no solamente el descubrimiento que desde la posición británica han puesto en debate, pero lo cierto es que es desde 1520 que hay presencia española en las Islas Malvinas, tanto que el primer mapa, la primera cartografía que podemos encontrar, data de aquella época, del siglo XVI. Entonces, poco hay de eso para poder endilgarle la cuestión del descubrimiento, y también en el derecho internacional, como si el descubrimiento o el mero descubrimiento daría derechos a
ejercer soberanía territorial sobre el mismo. Rápidamente paso a algunas otras cuestiones para poner en tema actual, pero que es necesario comentar. Más allá de la presencia francesa, de ahí viene el nombre Malvinas, ¿no? La raíz etimológica, proviene de un sustantivo francés, pero más allá de eso y de la presencia francesa y después del reconocimiento por parte de Francia de que España, el reino de España era soberano sobre las islas, sin lugar a dudas hay presencia española concretamente a partir de ciertos asentamientos, sobre todo vinculados con alguna actividad administrativa, pero referido a un presidio, era como el Alcatraz español, pero lo cierto es que a partir de 1820, pero previamente en 1810, es necesario comentar que cuando la primera junta paga, por ejemplo, los sueldos del personal administrativo de Malvinas, ya hay actos posesorios por parte de España, no solamente el mero descubrimiento, lo cual Argentina lo hace claramente un heredero de esa posesión, que en 1820, pero específica, Buenos Aires envía un gobernador para las islas, pero es en 1829, específicamente cuando se crea la primera comandancia, no solamente de Malvinas, sino de Tierra del Fuego y los espacios insulares circundantes. Entonces, ya ahí también hay un vínculo continental. Bernet, que era el gobernador en ese momento, tiene infinidades de acciones posesorias, esto haciéndole una analogía con el derecho, derecho civil, derechos reales, pero claramente todas estas acciones conllevan a que la Argentina es, a diferencia también de España, ¿no? Es el primer proyecto existencial que hay en Malvinas. Hay reparto de tierras, hay producción, hay nacimientos, hasta hay un matrimonio civil mucho antes de la ley de matrimonio civil allá por la década del 80 del siglo XIX. Esto se ve interrumpido claramente por la usurpación británica. Además, otra cuestión que quería, hasta hay regulaciones específicas para el cuidado de la fauna, de los anfibios, como le decían, de las focas por el aceite, era muy codiciado, tanto por ingleses como por estadounidenses, por el tema de la cuestión energética. Y hasta hubo regulaciones específicas sobre esta cuestión, hasta adelantándose en cuestiones vinculadas con el derecho ambiental, o con la fauna en este caso. Pero en 1833 hay una usurpación clara británica, no me voy a poner en detalles, esto está en la historia, pero a diferencia de otros acontecimientos que se han dado en la historia, de usurpaciones y de ocupaciones y de procesos bélicos que han conllevado, digamos, ocupaciones territoriales, ocupaciones coloniales, Argentina no ha cesado en las protestas, en reclamos de su soberanía territorial, lo cual no lo convierte en un poseedor de mala fe pacífico, sino justamente está encuadrado dentro del derecho internacional como una situación colonial, y es así como llegamos al siglo XX, después de mucho, a la resolución de las Naciones Unidas, la 1514, pero después específicamente la resolución 2065 del Comité de Colonización y todo un proceso jurídico que es del siglo XX que da fundamentos a la Argentina para volver a discutir o para sentarse a discutir con el Reino Unido y la Gran Bretaña la soberanía territorial sobre las islas, ¿no? Después claramente han aparecido diferentes argumentos vacuos por parte del Reino Unido con respecto a que era una terra nullius o que había posesión ininterrumpida de las islas, lo cual no genera ningún tipo de derecho. Asimismo también, más allá del conflicto de 1982, que no voy a trabajar específicamente la cuestión, pero hay un principio básico que la guerra como acto antijurídico, ¿no?, del derecho internacional no genera derechos una vez sea quien sea el vencedor. Entonces, eso ya es otro de los factores que cae dentro del punto de vista jurídico. Asimismo,
También recordarles a todos los que nos están escuchando los acuerdos de Madrid, los nefastos acuerdos de Madrid, ¿no? Un capítulo nefasto de nuestra historia, celebrado entre el Reino Unido, la Gran Bretaña y Argentina, a los fines de poder ordenar, ¿no?, lo que había dejado la guerra, lamentablemente con disposiciones muy leoninas para la Argentina, que recomiendo a todos que por cuestiones de tiempo no podemos tratar y que sería cuestión de una charla específica sobre los acuerdos de Madrid, pero es algo así como para que ustedes entiendan, para los que no lo conocen, como el Versalles argentino. Esto, sin lugar a dudas, se vio claramente representado a partir de la desmilitarización argentina en su totalidad, la baja del presupuesto que solamente hoy alcanza a las Fuerzas Armadas para pagar sueldos, nada más que para eso, no es imposible comprar algún tipo de equipamiento ni digo avanzar en cuestiones logísticas como hemos tenido Argentina en otros años. Pero sin lugar a dudas, hoy la desmilitarización de Argentina es sin lugar a dudas un foco que impide la disuasión o que impide la posibilidad de poder hacer un reclamo. Esto porque entendemos que el derecho internacional no solamente son reglas que regulan las conductas de los estados y los organismos internacionales, ¿no?, dentro del marco de las relaciones propias internacionales, sino que también lo entendemos al calor de cómo se va configurando el orden internacional. Es nada más ni nada menos de cómo se distribuye el poder internacional y el poder global. En este sentido, vemos que a partir del Brexit, o sea, de la desintegración del Reino Unido y la Gran Bretaña del bloque europeo, del bloque continental europeo, siempre muy esquivo el Reino Unido a avanzar en profundizaciones en la integración europea. Esto ya lo veía Charles de Gaulle con un ojo hacia el futuro, cuando un poco estaba en contra de la incorporación del Reino Unido en las comunidades europeas, pero claramente a partir del año 2016 y de ese referéndum muy ajustado, es que el Reino Unido sale del bloque europeo con todo lo que conllevó, específicamente si nos ponemos a ver cuál es la posición de los isleños con respecto al referéndum y cómo se iban a ver involucrados a partir de la falta de vinculación estrecha con la Unión Europea, atento que, bueno, hay fondos específicos en materia de infraestructura que en las islas, o en este caso Malvinas, pero sin lugar a dudas todos los territorios de ultramar del Reino Unido, que son 14, iban a verse perjudicados. Específicamente Malvinas porque es uno de los territorios, uno de los BOT, como dicen las siglas en inglés, iba a ser más perjudicado. ¿Por qué? Porque los aranceles iban a cambiar con respecto a la posibilidad de incorporar sus mercaderías, específicamente la pesca, que es la principal actividad en Malvinas, en el mercado europeo. Claramente iba a ser una de las grandes situaciones económicas que se iba a haber enfrentado. No obstante esto, y más allá de una situación que es necesario, digamos, creo que analizar analíticamente y con puntillosidad la cuestión de cómo se vivenció el Brexit en las Islas Malvinas específicamente, luego sobre todo después de años anteriores de un referéndum que poco tuvo que ver con las regulaciones o las estipulaciones que indica las Naciones Unidas para aquellos pueblos que pretenden su determinación. Lejos de eso, el Reino Unido no deja al territorio de Malvinas de lado, sino que lo integra dentro de un complejo estratégico geopolítico muy importante. No es un territorio que los británicos hayan dejado de lado, nunca lo han dejado de lado, solo hemos creído que alguna vez hemos podido avanzar en algún tipo de uso en condominio de las islas. Lo cierto es que el Reino Unido nunca pensó en dejar a la Argentina las islas. Eso es una cuestión claramente que se da a toda luz a partir, digamos, de las acciones que ha tomado el Reino Unido
con Malvinas, y que ahora toma otra dimensión, sobre todo haciendo eco en lo que fue el informe Shackleton, en cuanto a la evidencia concreta de recursos estratégicos, y en este caso el petróleo es uno de los elementos que se lleva a todos los flashes, porque a partir de algunos años antes del Brexit, ya han habido exploraciones, ha habido estudios sobre la explotación, tanto es que hay entre 4 o 5 empresas británicas, la mayoría, hay una empresa, por ejemplo, israelí, que tiene intereses en la exploración y explotación del petróleo en las Islas Malvinas, en las áreas circundantes del Atlántico Sur. Además, ¿no? Por supuesto, de fomentar y expandir la exploración, la explotación ictícola, pero sin lugar a dudas también es un espacio geopolítico y geoestratégico, porque Malvinas, al vincularse con el resto de espacios territoriales de ultramar británicos, como por ejemplo puedo citar a Isla Ascensión o Tristán da Cunha, sin lugar a dudas genera todo un cordón logístico necesario para el despliegue geopolítico y geoestratégico del Reino Unido. No solamente eso, sino que también es el principal vigilante de la zona del Atlántico Sur, atento a la ocupación en no solamente Malvinas, sino lo que los ingleses llaman Sandwich y Georgia, que nosotros le decimos Esquivel y San Pedro, porque atento las imposibilidades que está habiendo en el canal de Panamá, pero también en el canal de Suez, y los problemas logísticos que hay en el comercio internacional, en los diferentes canales, se convierte la zona del Atlántico Sur en un espacio estratégico para el comercio internacional, tanto que, según algunos economistas, dice que pasa aproximadamente el 80% del comercio internacional por la zona. Entonces se convierte también en un vigilante interesado en todo lo que tiene que ver con la proyección comercial, ¿no? Y geoeconómica del Reino Unido. A su vez, y no menos importante, y esto por a veces se soslaya en algunas de las investigaciones, que tiene que ver con la proyección que tiene las Islas Malvinas con los territorios antárticos. Sabemos que en el año 2048 vence el Tratado Antártico, que imposibilita cualquier reclamo soberano hasta el momento, solamente es un espacio de investigación dedicado a la ciencia. Pero, sin lugar a dudas, todo el gran interrogante que surge es qué va a pasar después del 2048, ¿no? Con respecto a... Hay un sinnúmero de hipótesis sobre qué va a suceder. Bueno, creo que es necesario que Argentina empiece ya a vislumbrar si quiere tener algún tipo de reclamo soberano también sobre el territorio antártico, atento que somos el país con mayor presencia ininterrumpida en el territorio antártico. Entonces es necesario también vislumbrar o ver con el rabillo del ojo qué va a pasar con nuestros reclamos soberanos sobre la Antártida. Lo cierto es que también cualquier reclamo vía diplomática, hoy Argentina carece de la fuerza, atento que somos un país con unas Fuerzas Armadas diezmadas, sin presupuesto, no tenemos detrás la posibilidad, ¿no?, alguna de incidir en el orden internacional. Sabemos que las estructuras internacionales, y perdón por el clima eh, tan pesimista, pero es la realidad, tenemos, a su vez, más allá del sentimiento y del orgullo argentino, que golpeado sobre todo desde el año 82 y con todo lo que conllevó la guerra, y sobre todo aquellos que la vivieron de cerca. Yo no, nací en 1984, pero aquellos que la vivieron y que nos transmiten, claramente, sin lugar a dudas, es un daño al orgullo nacional que se ve reflejado en el pueblo argentino, ¿no?, que día a día lo tiene presente a la cuestión Malvinas y todo lo que significa, más allá de saber o no con exactitud, con precisión algunas cuestiones técnicas, pero hay, sin lugar a dudas, flotando en el aire una idea de que esas islas son nuestras, de que hay un reclamo soberano que está pendiente,
y que en el año 82 se hizo una gesta, no se hizo una ocupación o una usurpación, como a veces lamentablemente algunos intelectuales argentinos dicen, o malintencionada o por ignorancia, pero lo cierto es que esa gesta de Malvinas, sin lugar a dudas, puso por lo menos al pueblo en órbita con la cuestión de Malvinas, más allá de que Malvinas era un tema siempre presente y fue siempre un tema presente en los argentinos. Pero sin lugar a dudas, creo yo que es necesario volver a reencauzar la cuestión Malvinas desde un ámbito multidimensional. Creo que todos debemos hacer un análisis profundo sobre la cuestión Malvinas, en el lugar que nos toque, militar, sin lugar a dudas, eh, desde el punto de vista operacional militar, pero también geopolítico, también histórico, social, cultural. Vemos hoy que la utilización del poder blando por el Reino Unido, hay que hacernos creer en algunas publicidades que por ahí he visto de la BBC o de Telegraph o de The Guardian, que Malvinas es un territorio multicultural, que está dedicado al aprovechamiento del desarrollo sustentable y hacen toda una política ahí muy de lavaje de la imagen. Lo cierto es que hay una tutela directa del Reino Unido en un territorio que ya se ha convertido, como dice Juan Rattenbach, en un etnoestado, ¿no? Donde casi el 80% dependen directamente de la corona, o sea, de la corona británica, donde su constitución, nada más ni nada menos, es una traspolación desde el Reino Unido hacia las islas, de acuerdo, digamos, el marco jurídico se lo dan del Reino Unido, donde hay un pueblo británico que en su mayoría, sobre todo las nuevas generaciones, totalmente ajeno a lo que significa o al significado que tienen para ellos lo que le llaman las Falkland, para nosotros Malvinas, no tienen ningún tipo de conocimiento sobre lo que sucedió en 1982, que es una cuestión meramente perteneciente a una oligarquía o una élite británica, pero que sin lugar a dudas está generando a partir de ahora toda una nueva política en cuanto a la posibilidad o dar que el gobierno del Reino Unido dé posibilidades para el asentamiento. Siempre a partir de, sobre todo, de esto que venía diciendo, ¿no? A través de mensajes, a través de los medios de comunicación, pero sobre todo también a partir de la utilización de las embajadas, creo que muy bien lo utiliza, a través de, entre algunas de las cuestiones de las políticas que hace, del turismo. Fomentar el turismo ambiental, de que, bueno, en Malvinas hay toda la posibilidad científica para biólogos, etcétera, bueno, como un territorio de paz, como un territorio totalmente ajeno y neutral, siendo que sigue siendo un territorio en disputa, un enclave colonial, y que a futuro, sin lugar a dudas, Argentina va a tener que, eh, va a tener que volver a repensar una estrategia, porque hoy en día claramente no la tenemos y la tiene que repensar en diferentes dimensiones, ¿no? No solamente diplomática. Como decía nuevamente, creo que es necesario, no porque vayamos a entrar nuevamente en un proceso bélico, que hoy claramente las guerras no se dan como se dieron en Malvinas, creo que Malvinas fue, creo, la última guerra regular entre dos ejércitos enfrentados, porque hoy las guerras se plantean desde otro lugar, pero sin lugar a dudas creo que el marco disuasivo de un proyecto de defensa vinculado con un proyecto diplomático tiene que ir de la mano, sin lugar a dudas, porque del otro lado está la OTAN, no solamente el Reino Unido, y claramente esto se vio en el conflicto del 82, cuando previamente a la avanzada británica de más de 13.000 kilómetros hacia las islas, se dio en el marco de 48 horas, nada más ni nada menos, porque radares británicos, esto es un estudio de Mariano Bartolomé muy interesante, muy minucioso, radares estadounidenses, principal socio del Reino Unido en la OTAN, ya habían divisado la operación argentina que desembarcó el 2 de abril en Malvinas. O sea que, sin lugar a dudas, la cuestión de defensa surge y aparece como importante en la ecuación. Así que bueno, eh, hay mucho más
cuestiones para poder charlar, hay cuestiones vinculadas con el derecho internacional. Hace muy poquito, no hace un par de años me refiero, salió una opinión consultiva sobre la isla de Chagos, que era un archipiélago dependiente de las Islas Mauricio, también ex enclave colonial británico. Es muy interesante con respecto a la, a la devolución de este archipiélago a Mauricio, que esto llegó a la Asamblea de Naciones Unidas, y es un tema para trabajar porque es un antecedente importante que sin lugar a dudas nos llega y nos toca de cerca a nosotros los argentinos por el reclamo soberano Malvinas. Así que bueno, estas algunas pinceladas, algunas cuestiones que quería compartir con todos. Me gustaría que después, bueno, se pueda generar algún tipo de intercambio, diálogo. Uno no es dueño de la verdad ni de la palabra, y lo que generan este tipo de encuentros es este tipo de intercambios que son muy fructíferos, ¿no? Para que podamos seguir pensando, no solamente hoy, todos en la antesala del 2 de abril, sino que es un tema que me parece que es de todos los días, y que tiene que ser agenda cotidiana de todos los argentinos y específicamente de las unidades académicas que deben investigar el tema Malvinas. Me parece que de manera particular, creo que nos tenemos que volcar como profesionales, sea el ámbito que nos toque, a trabajar el tema Malvinas. Así que bueno, Diego, Miguel Ángel, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, seguramente va a estar ahora el otro disertante y bueno, muy atentamente lo voy a escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Besón. Felicitaciones por su exposición. Y entonces así continuamos con la otra exposición prevista para el día de hoy. La misma estará a cargo del doctor Ezequiel Pereira Sorraquín. El doctor es abogado, director del Centro Malvinas y Atlántico Sur, presidente de la Fundación Don Manuel Belgrano, ex director del Centro de Estudios Internacionales de la UCA, exdirector del Centro de Estudios Internacionales Argentino de la Fundación FESIC y expresidente del Centro de Abogados Egresados de la UCA. Doctor, le cedemos la palabra y lo escuchamos muy atentamente. Muchas gracias. Quiero agradecer al Centro de Investigaciones Estratégicas para la Integración Nacional Argentina de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, al doctor Miguel Ángel Ciuro Caldani, al doctor Mendi, a los integrantes del centro y colaboradores, la oportunidad de poder participar en esta charla con mis impresiones sobre la actualidad y porvenir de la cuestión Malvinas. Cuando considero la controversia de las Malvinas y analizo la política y estrategia para su recuperación, luego del dictado de la Resolución 2065, tomo desde principios de la década de 1970 a la actualidad y quiero compartir esta imagen con ustedes. Es una imagen de espanto. La política exterior argentina ha sido evidentemente desconectada de la realidad internacional, desconectada de su propia tradición, y la única esperanza es encontrar un camino que nos lleve a otro rumbo. Y para tener en cuenta el tema de la problemática de Malvinas, la idea es tomar en cuenta, no voy a repetir la excelente charla que escuchamos recién, sino que vamos a tomar en cuenta cómo empezó este conflicto. Este conflicto empezó cuando razones estratégicas llevan al Reino Unido a tomar las Malvinas y delega en el comandante de la corbeta Clio, John Onslow, el tema de la usurpación de las Malvinas y las instrucciones del 14 de septiembre de 1832 eran que medirá la fuerza de la corbeta puesta bajo su mando y actuará con violencia. Esto significa que el capitán Onslow llega con una bandera amigable a las Malvinas
lo sorprende al capitán Pinedo de la goleta Sarandí y lo intima a que entregue las Malvinas y que arríe el pabellón. Y se acababa de producir un levantamiento que había que había provocado el asesinato de Mestivier, que era el gobernador en ese momento de las Malvinas, y el capitán Pinedo tenía muy pocas fuerzas bajo su mando, y de estas fuerzas, en realidad, no le iban a obedecer, ya que cualquier marino inglés y su tripulación tenía un alto componente de ingleses, que atacara un barco del Reino Unido era considerado como un pirata. Tenemos que, producido la usurpación, y para ver qué podía llegar a hacer la Argentina para recuperar las Malvinas, tenía que establecer, o podría haberse establecido, una estrategia de 4 pasos. El primer paso es el reconocimiento y reserva de la soberanía, inmediatamente de producida la usurpación. El segundo paso sería el reconocimiento de la comunidad internacional a este reclamo argentino. El tercer paso sería el reconocimiento de la existencia de la controversia por parte de la comunidad internacional y su participación en esta controversia. Y el cuarto paso, que todavía no se produce, sería negociar el tratado de traspaso de jurisdicción. Tenemos que los fundamentos de la soberanía argentina, relatados rápidamente, eran, en primer lugar, la fundación por parte de Francia del puerto San Luis en 1764. En 1765 el Reino Unido funda Puerto Egmont. En 1766 Francia reconoce la soberanía española y Puerto Luis pasa a ser Puerto Soledad. Se le paga a Bougainville, que era el jefe, el coronel francés Antoine de Boux, la suma de 618.108 libras francesas, y lo que era Puerto Luis pasa a ser Puerto Soledad. En 1820, ya producida la Revolución de Mayo, el coronel David Jewett, delegado por el gobierno argentino, iza la bandera nacional en las islas por primera vez. En 1833, el Reino Unido invade las islas y expulsa a las autoridades argentinas. Ese mismo año, Manuel Moreno, representante argentino ante el Reino Unido, inicia su primer reclamo ante el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, y de ahí en adelante permanentemente se mantiene este reclamo. Con esto tenemos que la reserva de soberanía, tan discutida muchas veces, fue efectivamente elaborada por la Argentina y mantenida por la Argentina, con algunas intermitencias, pero que no hacen a lo que es el reclamo por el derecho internacional. El segundo paso lo tenemos en el reconocimiento de la comunidad internacional a esta situación de controversia. Desde el año 1833 hasta el año 1960 se suceden una serie de reclamos. Esta serie de reclamos no encuentran un camino para llegar a la comunidad internacional. Finalmente, con la creación de las Naciones Unidas en el año 1945 y la deliberada voluntad promovida por Estados Unidos de terminar con el régimen de colonización, lleva a que en el año 1960 se dicte la resolución 1514 de las Naciones Unidas, por la cual comienza un proceso de descolonización. Desde ese momento hasta ahora, aproximadamente unos 90 países se descolonizaron. Se dividen los territorios a descolonizar en 4 comités. Las Islas Malvinas se incluyen en el comité número 3. En 1965, después de una labor bastante intensa, y gracias en gran medida al embajador uruguayo Carlos Velázquez, presidente del Comité 3,
y a través de la intervención del ministro de Relaciones Exteriores de aquel momento, Miguel Ángel Zabal Ortiz, los embajadores Lucio García del Solar, Bonifacio del Carril, José María Ruda y tantos otros, se obtiene un triunfo excepcional, que es el dictado de la resolución 2065. Esta resolución, al contrario de todas las resoluciones que se dictaron en esta época, hace referencia a los intereses de la población de las Islas Malvinas. Si nosotros tomamos el tenor de las resoluciones que han sido 40, 50, dictadas en el año 65, todas hacen referencia a los deseos de la población, no a los intereses. La Argentina, a través de un trabajo diplomático exhaustivo, consigue este reconocimiento. Esta resolución de 2065, que es la que mantiene en este momento nuestro reclamo, tiene una serie de corolarios, porque tanto la Argentina como el Reino Unido, como inclusive la comunidad internacional, se olvidaron de cuáles son ese tipo de corolarios. Los corolarios son, primero, existe una cuestión de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina sobre las Islas Malvinas. No estamos discutiendo una especie de traspaso, no, hay una pretensión soberana sobre este territorio. En segundo lugar, las partes son el Reino Unido y la Argentina. Esto no incluye a los habitantes de las Malvinas, que en este momento están pasando a ser verdaderos actores en esta controversia. En tercer lugar, la controversia abarca todo el archipiélago. Eh, Esto significa, por ejemplo, que en el año 1985 el Reino Unido crea dependencias independientes de las Malvinas, abarcando, por una parte, territorios insulares y por otra parte el territorio antártico. Pero hasta 1985 las Islas Malvinas abarcaban tanto el territorio antártico como las islas aledañas. Y cuando se dicta esta resolución 2065, se acepta que la controversia abarca todo el archipiélago y su territorio insular y marítimo. Cuarto, para resolver la cuestión, debe tenerse en cuenta la Carta de las Naciones Unidas, la resolución de descolonización, que es la 1514 de las Naciones Unidas, y los intereses de la población. El tercer paso que habíamos visto era el reconocimiento de la soberanía argentina. Esto viene después de dictado la resolución 2065 en la discusión entre el Reino Unido y la Argentina a raíz de esta controversia. Y la Argentina ahora cae en una trampa. Ahora es cuando empieza el desconcierto diplomático argentino, porque la Argentina acepta que la discusión se transforme en un tema bilateral, sacándolo del plano multilateral. El tema bilateral, a veces secreto, a veces público, deja de lado justamente el mecanismo de las Naciones Unidas y deja de lado la posible presión que puede tener la Argentina sobre el Reino Unido. Presión que había conseguido a raíz de la resolución 1514 que los países colonialistas empezaran su proceso de descolonización. La Argentina, al aceptar estos términos de negociación, acepta este bilateralismo que poco a poco la va enredando. Tenemos que la Argentina está atravesando en este momento una disyuntiva muy seria frente al Reino Unido, en el cual el carozo de la controversia pasa a ser el interés de los habitantes, no el interés, sino los deseos de los habitantes. ¿Qué es lo que los habitantes quieren? Muchas declaraciones de la oficina del primer ministro del Reino Unido establecían que ellos jamás iban a aceptar que un país
o una región, mejor dicho, una región que quisiera ser inglesa, dejara de ser inglesa. Este tema en el cual implica el compromiso del Reino Unido de ayudar a aquellos territorios que quisieran mantener su fidelidad a la corona, en realidad no es tan así. Tenemos varios ejemplos en los cuales territorios que estaban bajo el imperio del Reino Unido dejaron de estarlo sin consultar a la población. Por ejemplo, tenemos el territorio de Hong Kong, en el cual se devuelve a China el territorio sin consultar a los habitantes. El territorio del archipiélago de Tokelau, cedido en contra de los deseos de los habitantes a favor de Nueva Zelanda. El caso que citaron anteriormente de las Islas Chagos. Las Islas Chagos es un archipiélago en el cual hay una base, una isla, que se llama Diego García, que Estados Unidos pretendió como una base militar, el Reino Unido se la da. Estados Unidos había pedido como condición que esta isla, Diego García, no tuviera habitantes. Entonces el Reino Unido, sin consultar con nadie, saca a los habitantes y los lleva a otro lugar. Ahora, el derecho a seguir siendo inglés, que es la tesis oficial en este momento del Reino Unido, también implica el derecho de no ser inglés. Es la contrapartida de este derecho. Tampoco el Reino Unido, en una duplicidad argumental, acepta que aquellos territorios que digan que no quieren ser ingleses les permite esta salida. Tenemos el ejemplo en este momento de Escocia, que en el año 2013 llama un referéndum. Este referéndum termina con un 45% a favor de la independencia y un 55% para seguir siendo parte integrante del Reino Unido. En el año 2023, 10 años después, los escoceses dicen, bueno, la situación cambió. El Parlamento Nacional de Escocia en el año 2022 dice, queremos hacer un referéndum el año que viene. Y le pide a la oficina del primer ministro que llame a un referéndum, convoque un referéndum en Escocia. El primer ministro, que no desea el referéndum porque sabe que inevitablemente se lleva a un proceso de independencia, consulta al Supremo Tribunal del Reino Unido. El Supremo Tribunal del Reino Unido, en una sentencia dictada el 23 de noviembre del 2022, establece que únicamente el Parlamento del Reino Unido está habilitado para autorizar referéndums de soberanía y no lo autoriza. Y los escoceses en algún momento van a presionar de manera tal que haya un nuevo referéndum. La excusa es que tiene que haber un referéndum por generación y no un referéndum cada determinado tiempo, lo cual implica que los referéndums se pueden hacer entre periodos de 25 años cada uno. Este problema que tiene Escocia también lo tiene Irlanda del Norte. Por primera vez, el censo del año 2021 da que un 45,7% de los habitantes se declaran católicos y un 43,48% de todas las confesiones protestantes unidas hace que por primera vez en la historia de Irlanda del Norte los protestantes estén en minoría respecto de los católicos. Además de esto, la representación parlamentaria del Sinn Féin hace que el movimiento de unión a Irlanda del Sur tenga más representantes políticos que el movimiento de conservar su unión con el Reino Unido. Hay una presión muy fuerte por parte de Irlanda del Norte, de los partidos de Irlanda del Norte, para tener su propio referéndum de soberanía. Con lo cual, también el Reino Unido corre un peligro claro de disgregación. A esto tenemos que sumarle que una encuesta reciente de Gales establece que el 30% quiere la independencia del Reino Unido,
que las Islas Sandwich del Norte, del Mar del Norte, que son en realidad las dueñas del petróleo del Mar del Norte, también quieran tener una autonomía. El Reino Unido esto no lo permite. Con lo cual tenemos una actitud doble. Por una parte, le da a Malvinas el derecho de autonomía o independencia y por otra parte se lo niega a Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Piensen ustedes un ejercicio de imaginación. ¿Qué va a pasar cuando inevitablemente Escocia deje de pertenecer al Reino Unido? ¿Qué va a pasar cuando Irlanda del Norte inevitablemente se una a Irlanda del Sur? ¿Qué queda de lo que es el Reino Unido? Lo que queda del Reino Unido es un país que deja de ser un país atlántico. Pasa a ser un país no mediterráneo, porque obviamente es una isla, pero es un país que deja de tener acceso al océano que fue su puerta abierta para poder conquistar el mundo. Pero a esto también tenemos que sumarle que el referéndum de Malvinas del año 2013, que en realidad nadie toma en cuenta, todos tomamos en cuenta que consumimos la propaganda del Reino Unido de que votó el 99,98% a favor de permanecer con el Reino Unido. Y nadie analizó realmente las cifras. Y las cifras son el resultado de este criterio colonialista del Reino Unido, que se transforma en un neocolonialismo, porque reclaman la posibilidad de que sus habitantes decidan cuál es su futuro. Pero sus habitantes están divididos en ciudadanos de primera y segunda categoría, o en realidad ciudadanos votantes y ciudadanos no votantes. De los 2.841 habitantes de Malvinas, siguiendo las cifras oficiales dadas por el censo, se registra únicamente a 1.662 habitantes. Y de estos 1.662 votan afirmativamente para seguir estando en el Reino Unido 1.513. Con lo cual, sobre la población total de las Malvinas de 2.841 habitantes, tenemos un porcentaje favorable del 56,26%, no el 99,98%. Y esto hace que uno diga, bueno, si vamos a hablar de los habitantes de las Malvinas, ¿quiénes son los habitantes de las Malvinas? ¿Cómo se compone esta población? ¿Qué puede hacer la Argentina para empezar a diferenciar donde no se diferencia? Y la exposición anterior ha sido tan buena que yo voy a obviar el tema de las negociaciones, las discusiones entre Argentina y el Reino Unido. Y considero que llega el momento de hacer propuestas, propuestas en base, recogiendo el espíritu de la Resolución 2065 y de cómo se está desenvolviendo la comunidad internacional. Y prestando interés, prestando importancia, mejor dicho, relevancia, a lo que esta resolución establece como el interés de sus habitantes. Esta expresión de la Resolución 2065 también la recoge nuestra Constitución Nacional y pasa a ser, en consecuencia, un mandato constitucional, ya que en la primera de las disposiciones transitorias, en referencia a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, los espacios marítimos e insulares correspondientes, dispone expresamente la Constitución Nacional que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Es decir, que nuestra vocación de recuperar la soberanía no es una vocación
que atropella cualquier obstáculo. No, tenemos que hacerlo respetando el modo de vida de sus habitantes. Ahora bien, cuando se empieza a negociar en las Naciones Unidas, cuando todos los años se lleva un portafolio de negociación, este portafolio de negociación implica, en realidad, un queremos la soberanía, no queremos dejarla y no hay un paso intermedio. Entonces, las propuestas en base que nosotros nos gustaría llevar, en base al interés de sus habitantes, son, en primer lugar, la creación de una oficina de intereses argentinos en las islas. Cuando negocian los vuelos, cuando negocian los permisos de pesca, cuando negocian los barcos de turismo que van o vienen, no negociamos nunca, jamás, restablecer una oficina de intereses argentinos en las islas, como había antes de 1982. A lo mejor la gente no sabe, porque pasaron muchos años, pero la Argentina tenía, antes de 1982, una base aérea en las Islas Malvinas. Una base aérea que estaba al mando de un comodoro en actividad. Este comodoro en actividad, que es un coronel de la Fuerza Aérea, festejaba las fiestas patrias. Había una casa, que era la Casa de las Maestras Argentinas, de donde se impartía a toda la isla, presencialmente y por radio, el idioma castellano, la enseñanza del idioma castellano. Estaban discutiendo porque el Endurance, que era un buque que hacía el traslado entre el continente y las islas, el transporte y la comunicación, el Endurance en el año 84 se iba a desactivar y ese transporte marítimo iba a depender de la Argentina. La teoría argentina hasta el año 70 era involucrar el país en la cuestión Malvinas, pero haciendo que las Malvinas dependieran de la Argentina, tanto en su provisión de recursos, en su educación, asistencia médica, y se iba teniendo éxito. Recrear esta oficina de intereses argentinos en las islas es muy importante. Es muy importante porque le va a dejar a los ingleses una visión de lo que es la Argentina distinta a la que la oficina colonial del Reino Unido mantiene. Debemos incrementar el intercambio cultural entre la Argentina y el Reino Unido en las islas, no con los malvinenses, sobre los cuales sí va a repercutir este intercambio cultural. Porque si tomamos a los malvinenses como actores, caemos en el juego del Reino Unido. Los malvinenses no son actores de la controversia. Los malvinenses tienen los beneficios porque debemos cuidar sus intereses. Garantizar la renta de los habitantes por 40 años desde el traspaso de soberanía. ¿Qué significa esto? Es una población, en realidad, según el número que tomemos, 2.800, 3.000, 1.600 habitantes. Garantizar el mantenimiento de su misma renta en el momento del traspaso durante el término de una generación o un poquito más de una generación es algo que hace al interés directo de los malvinenses, porque estamos eliminando cuáles serían las trabas por las cuales ellos podrían oponerse a esta negociación sobre la soberanía. Autorizar el bimonetarismo, es decir, aceptar el peso argentino y la libra malvinense. Autorizar el idioma castellano-inglés, reconocer la actual toponimia. Les cuento. Llegan los militares en 1982 en lo que es una gesta. ¿Qué significa que 1982 fue una gesta? Implicó que le demostramos al mundo que las Malvinas nos interesan tanto, después vimos que había razones subalternas, pero a la población en general le interesó tanto que podía concentrar todos los recursos de la población atrás de ese objetivo, recuperar las Malvinas. Pero llegaron
Los militares le cambiaron el nombre a todas las calles, le cambiaron el nombre a todos los cerros, pusieron que se circulaba por la derecha y no por la izquierda, se negaron a hablar en inglés, impusieron el peso argentino. Les cuento una anécdota. Eh, Obviamente, cuando hay un ejército que invade un territorio, hay excesos. Y la Argentina no había previsto cómo iba a solucionar los reclamos de los malvinenses. Entonces, todas las mañanas, el secretario de Justicia, un vicecomodoro, Miani, recibía a los ingleses. Se sentaban, enfocaban sus quejas, él las atendía, le hacían los reclamos, justos o injustos, él decía que estaba bien, estiraba la mano para atrás, tomaba de una cartera pesos argentinos y se los entregaba como indemnización. Fue una época difícil para los argentinos viviendo en la Argentina. Imagínense, para un malvinense que le entregan pesos, no era una indemnización. Debemos reconocer los usos y costumbres locales. A esto se refiere la Constitución Nacional. Tenemos que garantizar el acceso gratuito a la educación, la salud y el desarrollo. Tenemos que promover con incentivos la colaboración económica entre los argentinos y la población de las islas. Es decir, tiene que haber joint ventures, consorcios, desarrollos equiparables, y tenemos que garantizar la administración de justicia con una etapa transicional, ya que evidentemente puede haber algún conflicto legal, algún juicio, algún reclamo de algún tipo, y tiene que estar solucionado. Esto es tratar de empezar a cumplir la resolución 2065, que habla del interés de los habitantes. Ninguna de estas propuestas jamás se ofreció a los malvinenses. Pero, además de la resolución 2065, tenemos el tema internacional. ¿Qué pasa en el contexto internacional? En el contexto internacional debemos volver al diálogo multilateral, sin perder el diálogo bilateral, pero debemos sumar actores. Y debemos volver al mecanismo de las Naciones Unidas. Esto significa, en el punto 2 lo vemos, promover la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. La resolución 4111 de la Asamblea General de las Naciones Unidas establece esta zona desde eh, Brasil hasta la Antártida. Esto significa, esto es la zona de cooperación del Atlántico Sur. Los países africanos con, eh, con costa en el Atlántico Sur, que son aproximadamente 21 países, también tienen que empezar a intervenir en este diálogo multilateral. El Atlántico Sur es la zona en que se desarrolla la controversia Malvinas y es una zona bastante, ahí yo disentiría un poco con el doctor Besón, bastante deprimida económicamente. No hay intercambios entre los países que componen esta cuenca económica. Si tomamos de un lado América del Sur, tenemos Brasil, Uruguay y Argentina. Y del otro lado, 21 países africanos. Y no hay una corriente que podamos decir que esté impulsada y que sea de desarrollo y progreso. Recién ahora hay algunas tímidas avances, pero hay un desconocimiento total nuestro a África y de África a nosotros. Eh, el punto 3 es, imaginemos, tengamos una estrategia, para decirlo en pocas palabras, al revés de la táctica, es ir previendo situaciones.
previendo escenarios anticipadamente al tiempo. Tenemos que calcular que realmente Escocia e Irlanda del Norte es muy posible que tengan o una mayor independencia del Reino Unido o una independencia total del Reino Unido. Y no tenemos un consulado en Edimburgo, que es la capital de Escocia, que tiene su propio parlamento, y no tenemos una capital en Irlanda del Norte, en Belfast, que también tiene su propio parlamento. ¿Y por qué es eso? Por una, no por economía, sino por una visión estrecha de lo que puede llegar a ser la evolución del mundo. Tenemos que promover una especial vinculación con Uruguay y Brasil. Sobre todo Uruguay, también Brasil, son determinantes en nuestra relación con las Islas Malvinas. Uruguay, desde el primer minuto, fue un actor importantísimo en la relación de la Argentina y las Islas Malvinas, del Reino Unido y las Islas Malvinas. Tenemos que impulsar el Día Malvinas. Tenemos más o menos 70, 80, 90 representaciones en el exterior. En la tarea de estos diplomáticos destacados en el exterior tendría que ser informar a la comunidad internacional, aunque sea un día, y tratar de conseguir que en los medios pueda surgir el conocimiento, la existencia de esta controversia. Tenemos que impulsar el estudio y desarrollo del tema Malvinas en universidades, instituciones argentinas e instituciones especializadas en todo el mundo. A nivel estudio, a nivel colaboración. Tenemos que realmente notificarle al mundo de la existencia de esta controversia, que no es únicamente el hecho de la gesta Malvinas. Cuando se discutía en la resolución 2065, los diplomáticos del Reino Unido dijeron, queremos un memorándum donde se establezcan nuestros derechos sobre las Islas Malvinas. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido dijo, no podemos darlo. ¿Por qué? Dijo, porque es muy frágil ese memorándum. O sea, que en el año 65 pedían la certificación de sus derechos y el Reino Unido no quería entrar en esa polémica. Lo mismo le pasó al duque de Wellington. En el siglo XIX, cuando la Argentina empezó a discutir sus derechos sobre Malvinas, año 1830, 1840, tampoco había una firmeza de los derechos del Reino Unido sobre las Malvinas. Tenemos que demostrarle al mundo que, independientemente de las concepciones estratégicas, la Argentina tiene un derecho. Un derecho, como muy bien dijo el doctor Besón, viene del uti possidetis iure. Ahora, ¿quién se ocupa del tema Malvinas en la Argentina? Y a veces se ocupan los militares, a veces se ocupa nadie, otras veces se ocupa nadie y muchas veces se ocupa nadie. Entonces, tenemos que impulsar que la Secretaría de Estado de Malvinas, creada específicamente para esto, sea el instrumento del Estado para que coordine a la sociedad civil y los aportes que podría realizar la sociedad civil. Y yo no los quiero cansar, los dejo con dos imágenes. Una imagen es un cuadro de Soldi que pinta cuando se hace la resolución 2065, pobre, se ilusionó pensando que bueno, que esto en esta época de los antiguos radicales podría ser el principio de la recuperación, y este cuadro se llama Madre e hija. Madre de la República Argentina y la hija representa las Malvinas. Y finalmente se reencuentran. El otro es un escudo heráldico
poco usado en general, se usa en el Museo Malvinas y hay un aviso un buque de la Armada que se llama un aviso, que es para salvataje, que se llama El Ara Islas Malvinas, que lo tiene dentro de su escudo de guerra y representa a dos delfines. Son las dos islas más mayores de las Islas Malvinas, eh, y fue tomado en parte también por la gobernación, la provincia de Tierra del Fuego, para darle una entidad a las Malvinas, como para poder tener una imagen. Yo les agradezco que me hayan escuchado. Traté de acortar la charla porque el doctor Besón me quitó un montón de argumentos. En realidad no me dejó explayarme porque interpretó muy bien la época actual, pero quise comprimir, no pensando en lo que fue, no haciendo un relato de lo pasado, sino proyectarnos como el motivo de esta charla para que la sociedad civil tome estos elementos y podamos llevar adelante la recuperación de las Malvinas. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, doctor Pereira Sorraquín, y con eso hemos completado las dos exposiciones previstas para esta tarde, por lo que abrimos la oportunidad a los comentarios, preguntas, cualquier otra cuestión que ustedes quieran compartir esta tarde para dialogar con ambos expositores. Les recuerdo, mientras tanto, que en el chat de este Zoom nosotros hemos establecido las condiciones para recibir el certificado de asistencia a quienes estén participando en esa calidad. Le pedimos que nos dejen su nombre completo y su dirección de correo electrónico si no lo han hecho con anterioridad. De esta manera, de manera ordenada, si les parece, ir abriendo el micrófono o levantando la mano y le asignamos la palabra. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Sí, ahí veo Ricardo Flores. No lo escuchamos. No lo estamos escuchando. Ricardo Flores tiene el micrófono activado, pero no lo escuchamos. No sé, debe haber algún problema ahí con el audio. A ver, yo tengo, Ahora, Ricardo, tengo sí. Me- ahí, ahí se estaba escuchando. ahí me escuchan. Ahora sí, perfectamente. Bueno, buenas tardes y mis respetos a los exponentes. Disculpen que yo me haya acoplado hace breves minutos, porque bueno, me enteré de este Zoom hace un ratito. Yo salí a disertar en los colegios sobre la temática de la causa Malvinas. Y soy un veterano de guerra, docente acá en la provincia de Río Negro, de General Roca. Eh, Nosotros estamos hace años disertando desde lo que es no solamente los testimonios de nuestras experiencias, sino todo lo que compone lo que acaban de hablar, por lo menos el último exponente, con respecto a los intereses de los isleños, pero también a los intereses del pueblo argentino y el marco jurídico que nos avala a nosotros. Eh, yo ahora tengo que salir nuevamente a disertar, pero me pareció tan interesante esta charla que me atrevo a, a participar un poquito con ustedes y a preguntar, porque la provincia de Río Negro nosotros hemos logrado dentro del marco educativo, el Ministerio de Educación, y esto es un logro de las organizaciones de veteranos de guerra de Malvinas, de acá de esta provincia, la aprobación de una ley para incorporar la causa Malvinas dentro del diseño curricular, dentro del marco educativo de la ley de Río Negrina, que considero, que creo que tengo conocimiento, ninguna provincia tiene dentro del marco curricular toda esta temática y la tenemos en todos los niveles y como eje transversal en todas las áreas. Entonces mi pregunta, que es lo que nosotros acá estamos
pronunciando siempre que todos los Ministerios de Educación, todas las provincias, y me extraña que por ahí un programa nacional, no haya de concientización de lo que es la aprehensión de estos fundamentos que nosotros decimos que es el fundamento legal, e incluso, como dijo acá el doctor recién, de respetar los intereses de los isleños. Y con esto quiero decir que hay un problema que tenemos los argentinos que no nos animamos a hablar sobre estas temáticas. Y usted no se da ni idea lo importante que es en el marco educativo, porque tengo experiencia, 41 años de docente, soy profesor de historia, y yo hago las charlas con un marco educativo, pedagógico, y trato de dar un mensaje esperanzador a todos mis alumnos o los oyentes que estamos trabajando en esta temática. Tenemos el Observatorio Malvinas, dentro de la legislatura, diseñamos proyectos, propuestas, pero me interesa más que nada porque en algunos años atrás, disculpen, ¿no? Pero me demoro, pero en algunos años atrás, muchos decían que la temática de los reclamos de soberanía o de estas charlas solamente son para especialistas. Y yo creo que el pueblo argentino se tiene que apropiar de estos conocimientos porque se desconoce. Y les puedo asegurar que el marco político es el que más desconoce. Entonces yo creo que deberíamos llevar, y mi pregunta es a estos especialistas, ¿sí? Si realmente nosotros estamos equivocados o no, de que todas las provincias deberían introducir, incorporar por ley dentro de sus diseños curriculares, dentro de su marco educativo, la causa Malvinas para ver un recorrido de 500 años, ver los fundamentos históricos, geográficos, jurídicos y poder comprender, obviamente, por qué hay que respetar los intereses de los isleños. Muchas gracias. Cualquier expositor que quiera responder puede abrir el micrófono y hacerlo. Lo veo al doctor Pereira. Pero no sé si el doctor Besón quiere eh, hablar antes que No, yo. doctor, conteste usted si quiere, porque más que nada usted lo trabajó bien a la cuestión de los isleños. Hay una red federal de educación sobre Malvinas que impacta en la provincia de Buenos Aires. Hay otras provincias que les interesa investigar este tema y divulgarlo, pero de una manera, digamos, positiva, eh, con una vía de acción, no una vía de lamentación. Ricardo, normalmente cuando se habla de política, para dar un esquema, el 80% del tiempo es descriptivo de una situación, el 15% es autorreferencial y el 5% va a una tarea efectiva. ¿A qué es lo que se puede hacer? Ese 5% nunca se desarrolla porque lamentablemente no hay tiempo. Ya se consumió antes con la descripción y la autorreferencial. Sería muy bueno que la academia, representada por la mayoría de los que podríamos decir nosotros en este caso, tuviera una mejor comunicación con la sociedad civil, porque las dos se nutren y si tomamos que son ámbitos separados, como que hay un estrado entre una y la otra, no tiene sentido. Las propuestas tienen que ser sencillas de explicar, fáciles de entender, y el derecho argentino, que es incontrovertible para nosotros, tiene que poder explicitarse y demostrarse. Si no, seguimos en una charla de especialistas y entramos en un juego que es un juego de alta diplomacia totalmente vacío. Y por eso es que yo le agradezco al doctor Ciuro el título de esta charla, que lleva la posibilidad implícita de poder colaborar más ampliamente con la sociedad civil, porque son parte de la sociedad civil, y cualquier inquietud, pienso que el doctor Ciuro, el doctor Besón o yo mismo podríamos tratar de solucionarla y creando un formato explicativo que pueda ser aplicado en distintos ámbitos del país y modificable permanentemente, no estratificado y adaptado
a los usos y costumbres de cada provincia y de cada ámbito geográfico en particular. Es una deuda que tienen aquellos que les interesa más el tema o aquellos que tienen más vocación para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente. Gracias. Una cuestión que quería mencionar en función de la cuestión educativa y Malvinas, hay una red federal, como bien decía el doctor Pereira Sorraquín, que lo que está tratando de justamente hilvanar y establecer es una red, valga la redundancia, con diferentes unidades escolares, académicas, justamente para mm, producir, ¿no? Nuevamente la incorporación del tema Malvinas como un tema central en las currículas. Eso me parece fundamental. Y no solamente, repito, me rectifico, no solamente unidades académicas, sino también sindicatos, eh, también colegios profesionales. Hace muy poquito yo le elevé al presidente del Colegio de Abogados de Rosario la iniciativa para crear un instituto dentro de los institutos académicos que tiene el Colegio de Abogados, un instituto específico sobre Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, para poder trabajar entre distintos profesionales cuestiones atinentes en el derecho, pero también el derecho en diálogo permanente con otras disciplinas. Me parece que eso es fundamental, ¿no? El diálogo permanente. ¿Para qué? Para que justamente sean los diferentes miembros de la comunidad los que empiecen a elaborar las propias soluciones o las propias estrategias de cara a futuro con lo que respecta a Malvinas, ¿no? Malvinas y todo lo que conlleva Malvinas. Eh, los isleños, cuál va a ser la situación con respecto a los isleños, cuál es la relación, por ejemplo, de Malvinas con el continente. No olvidemos que Malvinas es parte de una provincia argentina como Tierra del Fuego. Eh, Creo que es fundamental tener en cuenta un sinnúmero de cuestiones que, bueno, por cuestiones de tiempo no, y quiero que también hable el resto de la gente, es necesario, creo que trabajar no solamente de lo educativo formal, digo, la instrucción formal, sino que todos seamos parte desde el lugar donde nos toque hoy como argentinos abordar el tema Malvinas. Muchas gracias, doctor Besón. Doctor Ciuro, creo que usted quiere hacer uso de la palabra, está silenciado. Si pudiera abrir el micrófono, lo escuchamos. Me estoy desconectado, gracias, doctor. Sí, que yo quería reiterar mi agradecimiento y señalar que en general la Universidad Argentina tiene una deuda de formación de la conciencia jurídica y política de la sociedad muy grande. No es solo el problema Malvinas. Yo creo que el problema Malvinas no se puede resolver como una cuestión aislada. Lo que hay que desarrollar es la conciencia territorial de la población, cosa que no tenemos. La Argentina tiene el octavo territorio del mundo y es un país pobre porque no sabemos aprovechar nuestro territorio. Y esta vivencia, este vivir el territorio incluye obviamente a las Malvinas, obviamente al mar. La Argentina ha marginado bastante sus intereses marítimos, que son muy grandes. Si ustedes miran el mapa, se dan cuenta que la grandeza argentina depende en mucho de la proyección marítima atlántica. Y comparto plenamente las ideas que han expuesto, sobre todo el doctor Pereira Sorraquín, que la tradición argentina exige que respetemos los intereses de los malvinenses. Ustedes no, seguramente tienen muy presente, pero yo quisiera recordárselo, que somos los hispanos, a través del padre Vitoria, que nos preguntamos por el derecho de guerra. Y el derecho de guerra lleva implícito el derecho de las poblaciones. La obra cumbre del padre Victoria es sobre los indios y el derecho de guerra. O sea que no podemos marginar la población de las Malvinas, pero tampoco podemos marginar el derecho a responder a una agresión del Reino Unido. Yo creo que si nos remontamos al mismo título de la obra del padre Victoria,
comprendemos las dos perspectivas. Rechazar la agresión respetando el derecho de las poblaciones. Más que el derecho, los intereses en este caso. Todo interés significa de cierto modo un derecho, pero no es un derecho a decidir, sino es un derecho a vivir. La gente tiene derecho a vivir humanamente. Y esa es nuestra tradición española y nuestra tradición argentina. De modo que tenéis que tener una conciencia de lo que somos para poder concretar este empeño, que reitero, no es solo un empeño de las Islas Malvinas, es un empeño territorial de Argentina. Les agradezco mucho, mucho. Si tienen alguna vez interés, podemos continuar estas actividades. Y no sé si hay alguna otra persona que quiera hacer uso de la palabra. Bueno, Si así no si fuera, no hay otra persona y el doctor Mendy no quiere decir nada, entonces, no, y bueno, estamos bien, doctor. Si a usted le parece, entonces, si nadie quiere hacer uso de la palabra, agradecemos muy cordialmente las exposiciones, como usted ha referido, y damos por concluida esta actividad. Una última cosa, Diego, si me permitís, y doctor, para comentar a todos, estamos en este proceso de un armado de un grupo de investigación sobre la política estratégica británica. Estamos con alumnos y graduados de la Facultad de Relaciones Internacionales, de Historia y mismo de la Facultad de Derecho, un equipo interdisciplinario, y estamos con la intención de producir académicamente eh, una breve publicación desde diferentes ángulos, ¿no? Desde las relaciones internacionales, desde la historia y del derecho, específicamente con esta cuestión. Así que, llegado el momento, cuando salga la publicación, podemos hacer algo, si le parece bien, doctor Ciuro Caldani, Diego, para que podamos hacer alguna presentación y para seguir un poco con este tema, que me parece que más allá de la antesala del 2 de abril, es un tema que, como decía en mi exposición, es un tema que merece ser trabajado constantemente y cotidianamente. hay, gracias doctor, hay que entender muy claro que la Argentina no es sin la Patagonia y la Patagonia tal vez no sea sin las Malvinas. Porque las Malvinas son la proyección de la soberanía nacional de la Patagonia. Si nosotros descuidamos las Malvinas, descuidamos la Patagonia. Y descuidar la Patagonia sería realmente suicida. Ustedes comprenden que es un territorio inmenso, casi despoblado. O sea, realmente hay una gran problemática estratégica a resolver. Bueno, les agradezco infinitamente y quedamos en comunicación. ¿Mm? Gracias, doctor. Muy Que buenas sean tardes a felices. todos. Muy buenas tardes, gracias Adiós. por acompañarnos.